Hola, bienvenido a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Soy la doctora Nelly Seijas, médico endocrinólogo y anatomopatólogo. Hoy les hablaré de una de las complicaciones crónicas más temidas y complejas de la diabetes. Es con respecto a lo que es el pie diabético. Pero antes de abordar este tema tan complejo, primero debemos señalar algunos aspectos fisiopatológicos que originan esta entidad y están relacionados a la aparición de las complicaciones crónicas de la diabetes. Y de esta forma poder entender a las diferentes alteraciones anatómicas y funcionales encontradas en pacientes que cursan con el pie diabético o con otras complicaciones debidas a la diabetes. Lo primero que debo señalar es que en la mayoría de los pacientes con diabetes de larga data y mal controlados, pueden ocurrir una serie de complicaciones crónicas a intervalos variables durante el curso de la enfermedad. Estas complicaciones principalmente involucran al sistema vascular, es decir, a nivel de los vasos sanguíneos, tanto pequeños como de grandes calibres, al sistema nervioso, a la piel, al ojo específicamente, el cristalino y la retina, y a nivel de los riñones. Es importante señalar que los pacientes con diabetes son más propensos a la aparición de infecciones, principalmente por bacterias y hongos, los cuales en ellos son más difíciles de curar. Pero, ¿qué es lo que acelera y precipita estas complicaciones crónicas de la diabetes? Uno de los factores involucrados en la aparición de estas complicaciones es la hiperglicemia persistente, es decir, los niveles elevados de azúcar en la sangre, lo que va a ocasionar una excesiva interacción química de la glucosa con las proteínas. Se produce la unión entre la primera y esta última, sin que haya necesidad de una intervención enzimática. Fíjense, esto pareciera como la unión obligada de dos personas que no se aman. Esta unión tóxica, por decirla así, va a depender exclusivamente de la concentración de la glucosa y del tiempo de contacto de este monosacárido con las proteínas. Esto se llama glucosilación no enzimática. Entonces, esta relación tóxica, por decirla de esta forma, va a ser la responsable en la gran parte de las complicaciones crónicas de la diabetes. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Cuando se produce un aumento en la formación de productos de glucosilación no enzimática secundario a la hiperglicemia crónica y persistente, estos productos finales de la glicosilación avanzada determinan una respuesta inflamatoria celular y producción de citoquinas inflamatorias que van a alterar la membrana basal de la célula, produciendo alteraciones importantes del endotelio, es decir, el endotelio vascular, es decir, la capa interna que recubre los vasos sanguíneos, ocasionando una pérdida de la elasticidad de la pared vascular y un aumento de la permeabilidad. Se dice que la disfunción endotelial es la causa principal de las complicaciones vasculares. El flujo sanguíneo se altera, ocasionando mayor depósito de colesterol en vasos sanguíneos en la pared arterial y con ello la aparición de obstrucciones.
vasculares y por ende el aporte de oxígeno en el miembro va a estar deficiente, o sea, va a estar disminuido, produciendo pues una hipoxia importante a nivel de los tejidos. Es por ello que el logro de un control metabólico estricto de la glicemia ha sido clásicamente la mejor medida para evitar la aparición y progresión de las complicaciones crónicas en el tiempo. Otra de las manifestaciones crónicas de la diabetes son las alteraciones de los nervios por el mismo mecanismo descrito previamente, es decir, el mecanismo de la glicosilación no enzimática explicada como mencioné previamente, altera la estructura de los nervios, tanto cortos como largos. Imagínense y vamos a comparar los nervios como cables de electricidad. Estos cables están recubiertos por un material plástico, ¿cierto? Si se desprende o se altera ese material, puede ocurrir serios problemas. Igualmente, así sucede con los nervios. Los nervios largos que van al pie son muy vulnerables. Con el tiempo de la diabetes y su mal control pueden perder su capacidad de acción, es decir, la inervación es inadecuada. Entonces, esto juega un papel importantísimo en la aparición del pie diabético. Otros productos finales de la glicosilación avanzada alteran la fibra nerviosa, tanto en los nervios motores y como en los nervios sensoriales, haciendo que la conducción nerviosa se retrase. La afectación sensorial, por lo común, ocurre primero y generalmente es bilateral y simétrica. El dolor, cuando está presente, puede variar desde leve a ser incapacitante y severo. Ahora, si ya teniendo una idea amplia sobre las causas de las complicaciones crónicas de la diabetes, el pie diabético en sí es considerado un síndrome clínico de origen multifactorial que incluyen factores neuropáticos, macro y microvasculares, la artropatía, así como la asociación de factores precipitantes que incluyen los traumas mecánicos y la higiene local. Y por último, factores agravantes como la infección, que ocasiona mayor extensión del daño tisular y determinan el pronóstico de la extremidad. En la evaluación del pie diabético resulta clave el reconocimiento de la presencia de úlceras, de infecciones, así como el estado vascular de la extremidad. Es importante señalar que más del 90% de las úlceras que se presentan en el pie diabético son de origen neuropático sensitivo y motor. La neuropatía sensitiva se comporta como el desencadenante de las lesiones debido a la pérdida de la sensibilidad a estímulos químicos, térmicos o mecánicos. La neuropatía motora produce debilidad muscular con atrofia de los músculos interóseos y del tibial anterior, ocasionando deformidad de los dedos en garras o en martillo. También puede producirse hiperkeratosis y callosidades en la región plantar con mayor frecuencia en los puntos de apoyo, es decir, cabeza de metatarsianos. Por último, la neuropatía autonómica condiciona una piel fina, seca, atrófica, con fisuras que facilita el ingreso de gérmenes y con ello al desarrollo de la infección. La macroangiopatía y microangiopatía, es decir, las alteraciones
en grandes y pequeños vasos del pie, descritas previamente, en conjunto con la polineuropatía diabética, hacen que la evolución de las lesiones sean más tórpidas y de difícil manejo, ya que la hipoxia o déficit de oxígeno en los tejidos y desencadenadas por estas alteraciones llevan a la isquemia persistente, con la aparición de úlceras y defectos en la cicatrización y curación de las mismas. Con respecto a la osteoartropatía neuropática, es decir, pie de Charcot, es una condición progresiva caracterizada por luxación articular, fracturas patológicas y destrucción severa de la arquitectura del pie. Esta condición resulta en una deformidad debilitante y más aún en amputación. El diagnóstico inicial es a menudo clínico. Se basa en la presencia de edema unilateral profundo, aumento de la temperatura y eritema. La desnervación de los músculos pequeños del pie resulta en pinzamiento de los dedos de los pies y desplazamiento de las almohadillas grasas submetatarsianas. Estos cambios, junto con variaciones en la articulación y el tejido conectivo, alteran la biomecánica del pie, aumentando las presiones plantares. Los cambios radiológicos tempranos son de subluxación articular y fracturas periarticulares. Como el proceso progresa, hay una clara destrucción osteoclástica conduciendo a articulaciones alteradas e inestables. La evaluación debe estar centrada en varios aspectos. 1. Historia clínica general. 2. Historia clínica del paciente. 3. Historia clínica de las heridas y úlceras. 4. Exploración física. Vamos a explicar cada una de ellas. Respecto a la historia clínica general, se debe incluir la edad del paciente, tiempo de la enfermedad, su control glicémico, si ha tenido otros eventos asociados a complicaciones crónicas de la diabetes de origen, por ejemplo, cardiovascular, renal u oftalmológica. Por lo general, el paciente con pie diabético tiene otras complicaciones de la diabetes. Debemos evaluar el estado nutricional, al igual cuáles son sus hábitos psicobiológicos, es decir, tabaquismo, alcoholismo, tratamiento farmacológico actual, entre otros. 2. Con respecto a la historia clínica del pie, debemos de preguntar sobre qué tipo de calzado está utilizando, indagar si tiene deformidades, presencia de hiperkeratosis, es decir, la hiperkeratosis es un trastorno caracterizado por el engrosamiento de la capa externa de la piel, que está compuesta de queratina, que es una fuerte proteína protectora. Preguntar sobre infecciones previas, si tiene síntomas neuropáticos. Por ejemplo, parestesia, que es la sensación de quemadura o de pinchazos. O si presenta disestesias, que es la afección por el cual se distorsiona un sentido. Es decir, la disestesia puede causar que un estímulo común sea desagradable o doloroso. También puede causar insensibilidad a un estímulo. Debemos indagar si tiene síntomas de claudicación, es decir, dolor en la región gemelar durante la caminata o en reposo. Esto puede estar indicando insuficiencia arterial agregada, es decir, que las arterias que suministran sangre en los miembros
inferiores se estrechan. El estrechamiento suele deberse a la presencia o la acumulación de depósitos de grasa en la pared arterial. 3. Con respecto a la historia clínica de las heridas y las úlceras, debemos evaluar sitio de la herida, si hay infección agregada, si hay una úlcera, dónde está localizada la úlcera, cuáles son las características de esa úlcera, si presenta antecedentes previos de algún trauma previo o cirugía previa, si presenta edema uni o bilateral, si tiene pie de Charcot previo o activo. 4. Con respecto a la exploración física, vamos a describir los siguientes aspectos. En primer lugar, vamos a evaluar las características de la piel y las alteraciones óseas. Vamos a verificar la característica de la piel desde el muslo hasta el pie, es decir, muslo, pierna y pie. Si hay manchas oscuras, si hay pérdida del vello, se debe estudiar la presencia de hiperkeratosis, callosidades, androsis, que es la afección poco frecuente por la que las glándulas sudoríparas producen poco o nada de sudor. Vamos a observar si hay fisuras, si hay lesiones interdigitales, si está presente hongos, eczemas, atrofia del tejido subcutáneo, edema, la presencia del hallux valgus. El hallux valgus o juanete es una desviación del dedo gordo del pie, primer dedo del pie, hacia el resto de los dedos del pie por la prominencia de la cabeza del primer metatarsiano, o si hay la presencia de hallux varus. Vamos a evaluar si hay dedos en garra o martillo, si tiene el pie cabo. El pie cabo, al contrario del pie plano, es aquel en que la bóveda o arco plantar es más acusada de lo normal. Este tipo de pie cabo concentra su apoyo en la zona del talón y del metatarso, debajo de los dedos, y no realiza el apoyo que debería tener por la parte media y externa del pie. Hay que evaluar si hay atrofia de la musculatura interósea y ausencia del signo del abanico, que es la imposibilidad de separar los dedos entre sí. Ahora vamos a la exploración neurológica. Se debe evaluar la sensibilidad táctil superficial con la prueba del monofilamento de Siemens-Weinstein. ¿Cómo se explora? El paciente cierra sus ojos mientras una fibra de nylon suave llamada monofilamento pasa sobre el pie y los dedos de los pies. Se le dice al paciente si siente la fibra al tocar sus pies. Otra prueba neurológica es la del umbral de percepción de vibración y diapasón. El profesional de la salud coloca un diapasón u otro dispositivo vibratorio en diferentes partes de su pie y su dedo para ver si puede sentir la vibración que produce la exploración de la sensibilidad profunda. Por último, se exploran los reflejos rotulianos, aquilianos. Con respecto a la exploración vascular, el grupo arterial más afectado en la diabetes mellitus es el fémoro-popliteo-tibial y por lo tanto el grupo muscular más frecuente afectado es la región gemelar. Se debe valorar la presencia o ausencia palpatoria de los pulsos tibiales, popliteos y femorales. También temperatura, coloración en la cara dorsal y plantar de los pies, si hay cianosis, si hay palidez e hiperemia. Por lo general, el ecodoppler vascular es de gran utilidad y el apoyo del cirujano cardiovascular es muy importante. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el tipo de úlcera? Esta puede ser de origen neuropático o de origen isquémico. Vamos a describir cada una de ellas.
¿Cómo es la úlcera neuropática? La úlcera neuropática por lo general es indolora. El aspecto es en sacabocados. Los pulsos son normales. Está localizada por lo general en la planta del pie. Puede haber presencia de callosidades, pérdida de la sensibilidad, reflejos y sensibilidad vibratoria. Por lo general el flujo sanguíneo está aumentado, la piel es seca, caliente. Puede haber deformidades óseas. ¿Cómo es la úlcera isquémica? Por lo general es dolorosa. Los pulsos están ausentes. Los márgenes de la úlcera tienden a ser irregulares. Habitualmente se localiza en los dedos. Por lo general las callosidades están ausentes o infrecuentes. El flujo sanguíneo está disminuido. La piel está fría. El aspecto de la piel es pálida y cianótica. Deformidades óseas por lo general no hay. Con respecto a la evaluación de la infección, toda úlcera se considera infectada ante la presencia de secreción purulenta o al menos la presencia de dos o más de las siguientes manifestaciones: hiperemia, calor local, edema o tumefacción y dolor. Luego de la inspección clínica se recomienda realizar estudios radiográficos con la finalidad de descartar osteomielitis, presencia de gas y cuerpos extraños, entre otras alteraciones. Sin embargo, la osteomielitis aguda puede no mostrar signos de alteración radiográfica, por lo que se sugiere la utilización de otros métodos diagnósticos como la resonancia magnética. Seguidamente se deben identificar los agentes bacterianos responsables de la infección a través de la toma de muestra para cultivo. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar el pie diabético? La clasificación de Metzger-Wagner es probablemente el sistema de estadiaje de lesiones de pie diabético más conocido. Este sistema consiste en la utilización de 6 categorías o grados. Grado 0, pie de riesgo, piel intacta. Grado 1, úlcera superficial o que afecta tejido celular subcutáneo. Grado 2, úlcera profunda que afecta tendón o cápsula sin osteomielitis. Grado 3, úlcera profunda que afecta hueso con osteomielitis. Grado 4, gangrena que afecta únicamente dedos. Este lleva a la amputación menor. Y grado 5, gangrena que afecta medio pie o antepié. Por lo general lleva a la amputación mayor. Ahora nos preguntamos, ¿cómo será el tratamiento del pie diabético según la clasificación del pie diabético según Wagner? Si es Wagner 0, piel de riesgo, piel intacta, puede haber callos gruesos y algunas deformidades. Aquí se recomienda lavado correcto con jabón neutro, crema de urea o lanolina, asistir a podología para retirar el callo, ser evaluado por ortopedista si hay deformidad ósea. Si existe micosis, lavado con solución salina 9% y aplicar antimicóticos. Pie diabético Wagner 1. En este caso, úlceras superficiales o que afecta al tejido celular subcutáneo. Debe tener reposo absoluto del pie afectado por lo menos por 3 a 4 semanas. Se debe lavar con solución al 9% y dehidratación de las ampollas. En caso de pie diabético Wagner 2, la úlcera tiende a ser una úlcera profunda que penetra a grasa y ligamentos y que puede afectar tendón o cápsula sin osteomielitis.
El tratamiento consiste en debridación de los tejidos y uso de sulfadiazina argéntica o apósito de plata al 1%, o dar tratamiento por vía oral de antibióticos para gérmenes gram positivos y gérmenes gram negativos. En caso de pie diabético Warner 3, donde hay una úlcera profunda que afecta al hueso, es decir, hay osteomielitis, es decir, las heridas son extensas, con secreción y mal olor, la evaluación por traumatología se requiere urgentemente. Al igual se requiere hospitalización y tratamiento con antibióticos. En caso de pie diabético Warner 4, ya hay una gangrena limitada que afecta a una parte del pie o a los dedos, talón o planta del pie, con secreción y mal olor. La evaluación por traumatología se requiere urgentemente. Se requiere a su vez hospitalización y tratamiento inmediato con amputación menor. En caso de pie diabético Warner 5, la gangrena afecta medio pie con secreción y mal olor. Se debe evaluar inmediatamente el paciente por traumatología, se requiere hospitalización y tratamiento inmediato. Si deseas más información, suscríbete a mi canal.